hermanos, Dios les bendiga, Dios les fortalezca, Dios les guarde. En este día maravilloso, estuve mirando un debate interesante. No quise intervenir, primeramente porque creo que los argumentos tanto del protesectario como también algunos argumentos que dio el cristiano católico no fueron contundentes. Entonces, por tanto, no sabía si ponerme del lado del cristiano católico y por supuesto ni remotamente me voy a poner del lado del protesectario. El protestante siempre en toda su ignorancia se contradice, pero pienso también que el protesectario estaba manipulando todo el live. Apelaba a la, por ejemplo, a la, ¿cómo se llama? A la amenaza, a la intimidación. Es decir, ustedes ven cómo me quieren callar, ustedes ven, y era el que más hablaba. Es decir, era la persona que más apelaba a querer imponer su opinión, a querer hablar y hablar y hablar por encima de los demás. El nombre de este personaje es Dani Córdoba. Por ahí creo que tiene un seudónimo, Contienda se llama, ¿no? Le gusta mucho contender, es decir, estarse fajando, ¿no? Prácticamente con su contrincante, es decir, están siempre en contienda sobre contienda, y ese es el espíritu que a esta persona lo mueve. Entonces no tenía argumentos sólidos respecto al bautismo. Es decir, nosotros los cristianos, los católicos cristianos, los verdaderos, los únicos, no hay otro, hemos sido, vamos a decir así, salvados, ¿verdad? Del pecado por medio de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que el protestante, al no comprender que con Jesucristo, con su encarnación, su vida, su pasión, muerte y resurrección, hemos entrado a formar parte de una nueva creación. Miren, les voy a leer lo que dice Primera de Pedro 3. Voy a leerlo desde el versículo 18, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el versículo 18 para que entendamos cómo nosotros por medio del bautismo hemos sido sumergidos en una nueva creación. Es decir, por medio del bautismo entramos a formar parte de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Vamos a ver cómo Primera de Pedro 3:18 en adelante va a hacer alusión a un antiguo pacto, a una antigua alianza, donde por medio de un diluvio Dios había sumergido el antiguo mundo, la antigua creación, y había hecho una nueva creación con Noé. Y vamos a ver cómo el bautismo es figura, ¿verdad? O mejor dicho, cómo el diluvio es figura de lo que hoy es el bautismo en Cristo Jesús. Dice, pues también Cristo para llevarnos a Dios murió, fíjense, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Y ahora aquí viene el versículo 21, dice así: a esta corresponde ahora el bautismo que os salva. El bautismo que os salva.
Si antiguamente Dios, por medio del arca, salvó a 8 personas y sumergió en las aguas del diluvio esa antigua creación, ahora por medio de Jesucristo, Dios ha sepultado en su muerte y en su resurrección a esa antigua creación que era la de Noé. Es decir, la de ahí para atrás, la de el pecado original que heredábamos. Dice de que en Cristo somos hechos una nueva creación. Es decir, pasó lo viejo, he aquí que todo es nuevo. Es decir, que para nosotros, los cristianos, tenemos que tener en cuenta que toda persona que nace en este mundo tiene que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Es decir, que cuando el cristiano habla de la creación, debe saber que el inicio ya no está en el libro del Génesis, que ya no está en el momento en que Noé construía el arca, sino en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no entienden los protesectarios, los protestantes, es que en Cristo Dios ha iniciado una nueva creación y que ahora todos los que nacen de la carne y de la sangre tienen que nacer del agua y del Espíritu Santo. Esa agua hace alusión al diluvio universal, donde todos fue sumergido. Es decir, el antiguo mundo, la antigua creación es sumergida. Así también en figura, cuando una persona es sumergida en Jesucristo por medio de su muerte y su resurrección, ya sea niños, jóvenes y adultos, tienen que ser sumergidos en su único sacrificio. En Juan capítulo 3, dícele Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. A ver, déjame buscar aquí la Biblia. Dice aquí que el teléfono está muy caliente y que no puedo. Déjame buscar la Biblia de la tablet. Un momentito, hermanito. Si algunos por ahí están conectados, les voy a pedir que le den like. Like, hermanito. Denle like para que no se me cierre la pantalla, hermano. A ver. Vamos a buscar otro dispositivo para darme auto like. Para que no se cierre la transmisión. Déjame buscar aquí en otro dispositivo. Mientras voy a ir buscando en la Biblia. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Saludos y bendiciones a todos aquellos que están conectados, hermanito. En Cristo somos hechos nuevas criaturas. Dice la Biblia: pasó lo viejo, he aquí que todo es nuevo. Somos pues en él sumergidos, dice la Escritura, en su muerte y en su resurrección. Nacimos, hermano, a la vida de la gracia, muertos al pecado, vivificados. Dice que entramos a formar parte de una nueva creación.
Juan capítulo 3, versículo 3 dice así: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y escuchen lo que viene, hermano. Lo nacido de carne es carne. Lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis vuestro testimonio. Y fíjense que el énfasis que Jesús hace es al momento del nacimiento. No basta solamente nacer de carne y sangre, sino nacer, hermano, automáticamente desde el mismo momento en que nosotros nacemos, tenemos que ser sumergidos en aquello que Cristo ya ganó para nosotros. El versículo 14, 15 y 16 dice que Jesucristo tiene que ser puesto como señal para que toda persona lo pueda mirar, lo pueda contemplar. ¿Y qué habla de esa señal? Es Cristo crucificado. En este momento Juan se nos está como que adelantando a lo que va a ocurrir. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿De qué manera? En una cruz, para que todo el que crea en él tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Si en el Antiguo Testamento, allá en el momento en que Noé construye un arca y dice de que todos los que fueron metidos en esa arca se salvaron de las aguas del diluvio. Ustedes saben, hermanos, que el agua es un signo visible que te recuerda que por medio de ella puedes obtener vida. Por ejemplo, cuando tú estás en un desierto y de pronto ya has perdido toda esperanza, empiezas a querer calmar la sed, empiezas a querer calmar esa necesidad de hidratar tu cuerpo, y de pronto ves a lo lejos un oasis, y eso es un signo de vida, porque allí vas a recuperar tu aliento, vas a recuperar tu fuerza, vas a recuperar todo, porque el agua es vital para la vida. Pero el agua, hermanos, también es un signo de muerte, y eso es lo que sucedió en el diluvio. Cuando las aguas torrenciales arreciaron sobre la superficie de la tierra, dice que todo fue sumergido bajo las aguas del diluvio. Solamente el arca de Noé dice que flotaba sobre la superficie de las aguas. Y a esto corresponde ahora el bautismo que os salva, que se nos da por medio de la iglesia. La iglesia es esa arca de salvación en la cual todos nosotros somos integrados por medio del bautismo en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y que la iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, también podemos nosotros ser injertados, insertados, integrados en su cuerpo, que es el arca de salvación. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser bautizados en Cristo, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque así lo anunciaron los profetas. Por ejemplo, cuando Dios habla de la antigua creación, dice de que nunca más se volverá a nombrar ni se hablará de la antigua creación, sino que Dios hará tierra nueva y cielo nuevo. Isaías 65:17 dice: pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Es decir, que Dios ya se va a olvidar de aquella antigua creación, y que a partir de Cristo Dios ha establecido un nuevo mundo, una nueva creación. De hecho, los judíos todavía están en el año 5785, creo, 45, no recuerdo muy bien, porque ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Al no aceptar a Cristo como el Mesías, ellos no entran en este ciclo de renovación espiritual y también física, porque nosotros con Cristo entramos a formar parte de una nueva creación. De hecho, el nuevo calendario está a 2024 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que con Cristo nosotros entramos a formar parte de una nueva creación. Y toda persona que nace en este mundo entra a formar parte de esos cielos nuevos y tierra nueva, como lo dice el libro de Apocalipsis y también en segunda de Pedro 3:13. Vamos a buscarlo, hermanito, y con paciencia. A veces yo me apresuro mucho y trato de leerlo todo de una vez, pero vamos a ir despacio. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero esperamos según nos lo tiene prometido, nuevo cielo y nueva tierra, en lo que habite la justicia. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 6, dice así: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Es decir, el Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. El mundo viejo ha pasado. Y toda persona que nace en este mundo tiene que entrar en el mundo nuevo. Todo niño, toda persona que sea revestida de Cristo, como lo dice en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos, la palabra todos incluye también a los niños. No dice menos los niños, porque claramente dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Señal de que no hay distinción de persona, no hay acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, no dicen menos los niños.
todos. De hecho, en las promesas de Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: y la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para todos aquellos a los que llame el Señor Dios nuestro. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Gratis, hermano. Lo que hemos recibido es por gracia. El bautismo es una gracia, un don inmerecido, sin ningún mérito de nuestra parte. Lo que Cristo ganó para ti y para mí hace 2000 años no implica ninguna elección particular. Dice el Señor en Juan 15:16: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros. Cuando tú todavía no habías tenido decisión propia, cuando tú todavía ni siquiera podías pronunciar palabra, cuando tú todavía no podías siquiera amar a Dios, Él te amó primero, Él te eligió primero, Él te llamó por tu nombre y te dijo: tú eres mío. Yo te he engendrado hoy. Cuando tú recibes el bautismo en Cristo Jesús, ya seas niño, joven, adulto, anciano, tú estás entrando a formar parte de una nueva creación. Isaías 66:22 también hace alusión allí a la creación antigua. Isaías 66:22 dice así: porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, fíjate, ya no es la antigua creación, ahora es: y como así los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestra descendencia y vuestro nombre para siempre. Es decir, que nosotros como cristianos, hermanos, permanecemos en su presencia. Esta nueva creación en Cristo Jesús es para siempre. Colosenses 1:15 habla también de esta nueva creación en Cristo Jesús. Dice: Él es imagen del Dios invisible, es decir, Jesucristo, nuestro Señor, aquel que se encarnó, aquel que, como dice Colosenses 2:9, porque en Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, en su cuerpo físico, Dios habita en toda su persona, es Dios bendito por los siglos, como lo dice Romanos 9:5, y de los patriarcas del cual procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. En ese cuerpo que se hace carne, en ese Dios que se hace carne, en ese Dios que puso su tienda, su morada entre nosotros, dice Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero y el último, como lo leímos en Apocalipsis 21. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Al que tenga sed, yo le daré de beber del manantial de agua viva gratuitamente. El bautismo no se le puede negar a ninguna persona que nace en este mundo, porque este mundo tiene que pasar. Pasó lo viejo, he aquí que todo es nuevo. Toda familia que crea en Cristo ha entrado a formar parte de una nueva creación. Y todo niño que venga a este mundo
tiene que ser sumergido en la muerte y la resurrección de Cristo, porque para eso Cristo ha venido al mundo, hermanito. Entonces, nuestro bautismo es realmente válido. El bautismo cristiano católico es evangélico, como dicen ellos, ¿no? Los evangélicos dicen, no, nosotros somos evangélicos. Bueno, el bautismo cristiano católico es puro evangelio, es buena noticia, es cristiano, es cristocéntrico, porque está en el evangelio, porque te incorpora a Jesucristo, porque lo dice Jesús mismo en Mateo 28, 18 al 20, cuando dice, vayan a todas las naciones, es decir, a las naciones, al mundo entero, a ese antiguo mundo, y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mundo va a ser sumergido en esta nueva creación, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, nosotros los cristianos católicos lo somos todo. Somos puro evangelio, somos cristocéntrico y somos católicos. Es decir, porque estamos en el mundo entero. La palabra todos, a todas las naciones, expresan la universalidad del bautismo de la iglesia, que es para todos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. La palabra todos incluye a todos los que nacen, a todos los que entran en esta nueva creación. En fin, hermanito, decimos amén a esta palabra de Dios. Decimos amén a la misma escritura. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante, hermanos. Sigamos dando razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Es decir, el bautismo es realmente algo maravilloso porque nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos hace miembros de Cristo, nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, en el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, mis queridos hermanos. Entonces esta es la identidad que tú y yo tenemos para siempre. Todos los bautizados nos hemos hecho hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y somos una nueva creación en Cristo, donde todos, sin excepción, desde los niños, jóvenes, adultos que nacen por medio del bautismo a la vida de la gracia, mueren al mundo de pecado, al mundo viejo, y entramos en este mundo nuevo, mis queridos hermanos. Muchos querrán confundirte, muchos querrán venir para hacerte apostatar de la fe de tus padres. Recuerden que la fe es una herencia que recibimos de los apóstoles. Los apóstoles predicaron y así los que creían se bautizaban, a su vez bautizaban a toda su familia, incluso a los niños, porque eran incorporados a esta nueva creación en Cristo Jesús. Entonces no te dejes engañar. El demonio querrá venir a robarte, a querer manipularte, a querer robarte ese tesoro escondido, esa perla preciosa, y va a quererla venir a manchar. No tropieces, hermanito, cambiando tu bautismo por otro bautismo. Hay un pecado contra el Espíritu Santo que dice que no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Porque aquella persona que rompe el sello del bautismo
bautizándose en otro bautismo, entonces está cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Y vamos a rendir cuenta, hermanos, ante Dios por nuestra fidelidad a Él. Y eso pasa con el bautismo. ¿Ok? Dice en la palabra de Dios: les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlo, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo por medio del bautismo, y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, en Cristo Jesús, en esta nueva creación, donde entras tú y toda tu familia, entran a formar parte de esta nueva creación. Y haciéndolo así, dice que tendremos plena comunión y plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante Él cuando venga a pedir cuentas. Es decir, que con el bautismo le decimos a Cristo que sí, tenemos a Dios como Padre. Pero hermano, si ustedes reniegan del bautismo que han recibido en esa nueva creación en Cristo Jesús, entonces estás renegando del Hijo y ya no tienes a Dios por Padre. Porque Cristo mismo dijo: quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Así que negar de tu bautismo, negar de lo que ya Cristo ganó para nosotros en esta nueva creación, es como si tú quisieras usurpar el lugar de Dios. Como si tú quisieras usurpar el lugar de Cristo. Entonces, hermano, no hay otro bautismo. Hay un solo bautismo. Y este bautismo es para toda la vida. Es para siempre. Porque es un pacto, es una alianza nueva y eterna, que por medio de Cristo la hemos obtenido. Así como hay un solo Dios, un solo Padre, una sola fe, así también hay un solo bautismo. Eso lo dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5. Así que no corras detrás de esas doctrinas engañosas que te prometen falsas unciones y que te prometen interpretar las escrituras como nunca nadie las ha interpretado. No le creas, hermanito, a esos falsos pastores que andan dispersando y dividiendo el rebaño de Cristo, ¿ok? Te van a venir tratando de engañarte, tratando de sacarte de la única iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo por más de 2024 años. Y esto es una nueva creación. Y estamos advertidos, hermanito, ya lo dijo Pablo en su carta: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató, que los trasladó al reino de su luz admirable. Nos ha trasladado a esa nueva creación, a nosotros y a toda nuestra familia. Y a ti y a mí nos ha encomendado la responsabilidad de sumergir a nuestros hijos en el bautismo por medio de la iglesia. Dice que el Señor en Hechos 2:47 añadía cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. ¿Por medio de qué?
del bautismo que nos introduce en esta nueva creación. Tengan siempre presente esto para que no se les desvirtúe el objetivo o el sentido del bautismo. Somos hechos nuevas criaturas desde el momento que nacemos, nos bautizamos y Cristo nos da aquello que ganó para ti, para mí y para todos nuestros hijos y para todos aquellos a los que quiera llamar el Señor Dios nuestro. Hechos 2:38 lo dice muy claro. Entonces ya estamos advertidos, hermanitos. Muchos dice que imitarán a aquellos maestros, ¿verdad?, que reniegan de su fe, imitarán sus vicios. Por su culpa dice que será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero. Ya saben, ¿no?, quiénes son los que cobran diezmo, los que cobran intereses, los que te dicen si no diezma le estás robando a Dios. Se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Si tú creías que estas eran palabras mías, esa es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y el pasaje bíblico es contundente. Se perderán por renegar del maestro. Recordando a aquellos hermanos que negaron o renegaron una y otra vez del bautismo que ya habían recibido y lo cambiaron por otro que un falso pastor les presentó luego de hacerles creer que el bautismo católico era falso e inválido. Por ese camino, hermanitos, van muchas almas que han caído en el precipicio de la apostasía. Y por eso necesitan de buenos samaritanos como tú y como yo, que los vayan a auxiliar ayudándoles a encontrar de nuevo esa unción que ya Cristo ganó para ellos. Por tanto, hermanitos, vayamos a esas personas que han abandonado su fe, que se han rebautizado, ¿verdad?, y que han renegado de su Señor. Ese Señor que ya ganó un mundo nuevo para ellos, Desde que nacen hay que bautizarlos, se incorporan al cuerpo de Cristo, que es ese hombre nuevo, esa nueva creación. Ese es el nuevo Adán, la nueva creación, donde María también es la nueva Eva, ¿verdad? Así como por la desobediencia de una mujer dice que entró el pecado en el mundo, también por la obediencia de María también entró la salvación. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que también Jesús, el nuevo Adán, ¿no?, así como por el pecado de un hombre entró la muerte, bueno, también igualito. Participan de la creación nueva todos los que están en Cristo Jesús. Todos. Porque todos nacimos y nacemos de ese nuevo Adán y de esa nueva Eva. Por eso es que María es la madre de esta nueva creación. Donde en el momento de la cruz dice que Jesús, viendo allí a su madre, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y toda persona que se identifica como discípulo amado del Señor tiene a esta mujer como madre, madre de la nueva creación en Cristo Jesús. Tenemos que entender también que el bautismo es una alianza con Cristo y que negar del bautismo es romper esa alianza. Es cuando una persona viene a darte un regalo y tú le dices: no lo quiero. La persona te insiste, te lo ofrece, tú lo coges y lo rompes. Es decir, rompes ese regalo que Dios te ha dado. Un falso pastor, hermano, jamás podrá garantizar a sus raptadas ovejas la verdadera iglesia de Cristo. Jamás le podrá garantizar
ni siquiera un bautismo auténtico y verdadero. Simplemente les está creando espejismo en el desierto, haciéndole creer a las personas de que lo que están recibiendo es verdadero. Pero no es más que espejismos en el desierto. Nosotros como cristianos tenemos que hablar la verdad. Si en la Biblia se hablara de varios bautizos, no habría inconveniente alguno en que un cristiano se pasara de un bautismo a otro, pero para desgracia de aquellos, el bautismo, dice la Biblia, Efesios 4:5, es uno solo. Es decir, no hay 2 bautismos, no hay 3 bautismos, no hay 4 bautismos, hay un solo bautismo, y romper con el bautismo es al mismo tiempo romper la alianza que nos unió con Cristo y caer en un adulterio espiritual. Y por eso es que hay muchas personas que se van de secta en secta y se prostituyen con una secta, se van para otra, se prostituyen con otra secta y cometen adulterio con cada una de ellas. Cristo tiene una sola esposa, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. No tiene muchas esposas. Eso sería un adúltero en potencia. Y Jesucristo no es ni remotamente lo que esa palabra significa. Cristo es el esposo fiel que dio su vida por la iglesia. Como lo dice en Efesios 5, 27 en adelante, dice: maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. Ahí está el bautismo, en virtud de la palabra, para presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben de amar los esposos a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, dice, se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo hace con su iglesia, la cual somos nosotros, miembros de su cuerpo. Y esa es la iglesia en la cual cada uno de nosotros somos incorporados por medio del agua, del baño, del agua, del bautismo. Somos incorporados a esta nueva creación. Llegará quizás el día en que muchos, ¿verdad?, se querrán justificar, muchos que hicieron tropezar a otros, muchos le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios. Lamentablemente el Señor les va a decir: apártense de mí, no los conozco. Le querrán decir: Señor mío Jesús, yo no sabía que me estaban haciendo renegar de ti cuando me hicieron bautizar de nuevo fuera de la iglesia católica. Yo no sabía que esa realmente era tu iglesia. Yo no lo sabía. Perdóname, ten piedad de mí. Soy un pecador. Pero hermano, ya es tarde. Aquí se te está diciendo hoy y ahora que si tú abandonaste la iglesia de Cristo, te volviste a bautizar, te saliste del cuerpo de Cristo que es la iglesia, cometiste adulterio espiritual, te volviste a bautizar, rompiste con la alianza hecha con Cristo, rompiste el sello que el Espíritu Santo te había infundido, aunque no se te quita, pero quedas marcado si no te arrepientes para la condenación eterna.
Y yo te invito, hermano, a que tú examines lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que me habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Es decir, no te cambies, no te vayas, no apostates, no te dejes engañar, permanece en la doctrina de Cristo. Si permanece en vosotros los que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Si nos vamos a segunda de Juan, en el capítulo 1, versículo 9 dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Y quien no reconoce al Hijo, no tiene al Padre. Y la doctrina de Cristo es verdadera. Juan capítulo 6, versículo 52 en adelante, muchos de los judíos se escandalizaron de la doctrina y dice: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y dice de que muchos se escandalizaran de él. Y Jesucristo les va a decir: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendrán vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Y esta es la buena noticia, hermano, que el Señor quiere permanecer en ti y en mí por medio de los sacramentos. El bautismo, en primer lugar, para incorporarte a esta nueva creación por medio de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Para que también puedas tú comer de su carne y beber de su sangre, que es el alimento que te da la vida eterna, permaneciendo en su doctrina, perseverando en su amor, para que nada ni nadie te pueda extraviar. Todo aquel que se extravía, todo aquel que se desvía, todo aquel que no permanece, ese pierde su salvación. Así que no te dejes sacar del camino, no te dejes extraviar, mi querido hermanito. El bautismo ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento. El bautismo de los niños estaba prefigurado, porque si Dios a los niños en el Antiguo Testamento dice que no les impidió, ¿verdad?, ser incorporados al pueblo de Dios por medio de la circuncisión, ¿cómo creen ustedes de que en esta nueva alianza, en esta nueva creación, en Cristo Jesús, se les va a impedir a los niños
que entren a formar parte de este nuevo mundo, de esta nueva alianza, de este nuevo pacto. Si en el Antiguo Testamento la circuncisión dice que te incorporaba al pueblo de Dios, dice Colosenses 2:11, vamos a buscarlo. Colosenses 2:11 dice: en él también fuiste circuncidado, con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, fuiste circuncidado con una circuncisión no quirúrgica. Dice, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Es decir, que el bautismo cristiano suplantó lo que era antiguamente la circuncisión. Y ya leímos ahorita, Primera de Pedro 3:21, que ahí también hace alusión al bautismo, donde dice: a esto corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 2:11 lo dice clarito: en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Entramos a formar parte de una nueva creación, de una nueva alianza. En la antigua alianza los israelitas sellaban desde muy temprana edad, a los 8 días de haber nacido, a todos sus hijos. Es decir, era el sentido de pertenencia y consagración a Dios. Y el bautismo es lo mismo. Nos pertenece, nos hace uno con Cristo. Como lo dice en Gálatas 3:27, dice así: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Fíjense cuántas cositas, hermanitos, en el bautismo. Nos reviste de Cristo. Es decir, que si nosotros estábamos desnudos bajo el mundo viejo, con esa vestidura vieja, Dios quiere ponernos una nueva vestidura, revestido del hombre nuevo, de ese hombre nuevo que va creciendo y creciendo hasta llegar a la plenitud, hasta la estatura del hombre perfecto, a la medida de Cristo. Es decir, Gálatas 3:27 dice: todos los bautizados os habéis revestido de Cristo. Es decir, nos ponemos esa nueva vestidura de esa nueva creación. Ya no hay judío ni griego. Dios no hace distinción de persona, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Recuerden que la circuncisión era para los niños, los hombres, pero el bautismo es para todos. Ni hombre ni mujer, para todos. Incluso también los niños. Ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, el bautismo nos hace uno con Cristo, nos reviste de Cristo y también somos de Cristo. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Es decir, que adultos, niños, todos eran incorporados mediante un mismo rito a una misma alianza. Así lo hizo con Isaac, lo hizo con Pablo también, con todos los judíos. Y aquel pacto era prefiguración del nuevo pacto, el cual se sella por medio del bautismo, y eso estaba
profetizado desde el profeta Jeremías en el capítulo 31. Dice así: He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Podemos, hermanitos, así ver que el bautismo de los niños está en línea, en coherencia directa con todo lo que eran los profetas, todo lo que habían profetizado, tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, ha sido revelado, está en la Escritura, está lleno de luz, brilla por sí mismo. Es decir, es todo un plan maravilloso que Dios ha trazado desde antiguo, ¿verdad? Y ha llevado a su plenitud por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos obtenido nosotros las gracias, las bendiciones, las primicias de ese cielo nuevo y esa tierra nueva en la cual Dios nos va a introducir. Pero que ya desde ahora, por medio del bautismo, nos ha hecho partícipe de esas promesas, de esas bendiciones. Por eso todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, hombres, todos tienen que ser bautizados, revestidos de Cristo, hermano. Así que ánimos, ánimos, hermanito. Hay muchas evidencias de que la iglesia se bautizaron familias completas. Así que no tengas ningún reparo en llevar a tus hijos a bautizar, a sumergirlos en esta nueva creación, ¿verdad? En Cristo Jesús. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, versículos 14 y 15, ahí habla la familia de Lidia, que fue también bautizada. También en Hechos 16 también, en el versículo 32, habla del carcelero, la de Stephanie, también en Primera de Corintios, la de Crispo, en fin, Cornelio, allá en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 10, cuando Pedro dice, ¿cómo podremos nosotros negarle el agua del bautismo a estos que han creído también, ¿no? Y dice que fue bautizado él y toda su casa, toda su familia, hasta los esclavos, niños, todos fueron sumergidos en el bautismo, en esta nueva creación. Es decir, que negar el bautismo de niño es algo que bíblicamente no puede sostenerlo ningún protestante. Te pueden apelar a muchos elubricaciones mentales, a tratar de manipularte, tratar de confundirte, pero si Dios, hermano, no prohibió a los niños ser parte del viejo pacto mediante el rito de la circuncisión, ¿cómo le va a prohibir, ¿verdad?, la entrada en esta nueva creación por medio del bautismo a los niños? Si el antiguo pacto era menos glorioso que este nuevo pacto, y Dios no prohibió a los niños formar parte de ese antiguo pacto, ¿cómo creen ustedes de que Dios le va a prohibir a los niños entrar a formar parte de esta nueva creación? Eso no cabe en la mente de ninguna persona que tenga dos dedos de frente. Creo que por ahí en 2 de Corintios nos hace alusión a ese pensamiento. Dice, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia, sino que nuestra capacidad viene de Dios,
el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, más el Espíritu da vida. Y escuchen lo que viene ahora, que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Fíjense cómo aquí Pablo está enfatizando que cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. ¿Cómo vamos nosotros a prohibirle a nuestros hijos a formar parte de estas promesas sublimes, mis queridos hermanitos? Si en el Antiguo Testamento los niños eran incorporados al pueblo de Dios, ¿cómo yo le voy a prohibir a mis hijos formar parte del pueblo de Dios? Más que el pueblo de Dios, pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hacerse hijo de Dios, hermano de Jesucristo, sacerdote, profeta, rey, heredero de las promesas hechas a Abraham, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí no dice menos los niños, todos. Así que no se dejen engañar, hermano. Sigan adelante. ¿Quién está por encima de Dios? Nadie, hermano, está por encima de Dios. Nadie puede oponerse a que los niños reciban el bautismo y sean incorporados al cuerpo de Cristo. Nadie. El mismo Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Si Jesús pone como modelo a los niños para entrar en el reino de los cielos, ¿cómo tú le vas a impedir el agua del bautismo a aquellos mismos que Jesús pone como modelo? Tienen que ser incorporados al cuerpo de Cristo por medio del bautismo para que se hagan herederos de las promesas, sean revestidos de Cristo, se puedan unir a Cristo. Por eso es que dejad que los niños vengan a mí. ¿De qué manera? Bautizándolos para que se hagan uno con Cristo, se revistan de Cristo y se hagan herederos de las promesas. Por ejemplo, en nuestra familia, cuando nace un niño, enseguida lo inscribimos con nuestro apellido, le ponemos el apellido del padre, de la madre, y automáticamente desde que nace ya pasa a ser heredero de su papá y de su mamá. Si su papá muriera, automáticamente el niño pasa a ser heredero de todas las posesiones de su papá. No tiene que esperar a crecer para ser heredero, no, ya es heredero, todo le pertenece. Y así es lo mismo que Cristo ya ganó para nosotros. En fin, es un tema bastante extenso. Ahí pudiéramos hablar de otras cosas como el bautismo. Lo podemos comparar ya desde el momento de la cruz, ¿no? Cuando Jesús dice: deseo recibir un bautismo, ¿verdad? Que era pasar por la pasión, muerte, resurrección. Y así como el Señor después nos ordena ir y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo trinitario, ese bautismo en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanitos.